These attacks have only strengthened my commitment and determination and my will to get that done. I'm here to tell you that terrorists will not win. Freedom will win. So let me end where I began. Israel, you're not alone. The United States stands with you. I've told the story before and I'll tell it again of my first meeting. La visita del presidente de Estados Unidos Joe Biden a Israel esta semana para dialogar sobre la operación en la Franja de Gaza y sobre el atentado terrorista que realizó Hamas hace unos días resalta la importancia que tienen los actores internacionales en el conflicto palestino-israelí y en la búsqueda de una solución. Y es que uno de los grandes logros de esta visita de Joe Biden fue el acuerdo para abrir el paso fronterizo de Rafah en la frontera de la Franja de Gaza con Egipto para recibir ayuda humanitaria. Entonces, en esta tercera parte de esta serie sobre los ataques de Hamas a Israel, vamos a profundizar precisamente sobre eso, sobre el papel de los actores internacionales en este conflicto palestino-israelí. No se lo pierdan. We're standing shoulder to shoulder without her looking at. Bienvenidos a un nuevo episodio de Difunde Podcast. Soy Guillermo Espina y nos encontramos en esta tercera parte de esta serie sobre el conflicto palestino-israelí, en la que vamos a abordar el papel de los actores internacionales en el desarrollo de este conflicto. Porque el conflicto entre Israel y Palestina no solamente se ha limitado a estos actores, han intervenido las potencias globales, las potencias regionales, ha sido un escenario de la disputa geopolítica que interviene en esas realidades de lo que es lo que nosotros llamamos el Medio Oriente. Entonces, en este episodio vamos a abordar todos estos diferentes actores que están interviniendo en este caso, en esta situación y que se convierten en factores esenciales. Si se perdieron los episodios anteriores, los invito a escucharlos donde abordamos el ataque del pasado 7 de octubre y también abordamos la historia, las ideas y las características de este grupo denominado Hamas. Así comenzamos este episodio. Más de 200 camiones y unas 3.000 toneladas de ayuda se estacionaron este viernes en los alrededores de Rafah. That needs everything to survive. So these trucks are not just trucks. They are a lifeline. They are the difference between life and death for so many people in Gaza. Entonces, para comenzar, hay unas preocupaciones que la comunidad internacional tiene frente a cómo se puede desarrollar este conflicto palestino-israelí y particularmente este enfrentamiento entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Entonces, la primera preocupación que existe es que pueda ocurrir un escalamiento del conflicto, que esto se convierta en una guerra mucho más amplia, que involucre a muchos países, que involucre a las potencias y que sobre todo lleve a una nueva guerra en Medio Oriente. Sí, y esa es una de las principales preocupaciones que existe sobre la comunidad internacional, que este conflicto avance en otras fronteras, en otros frentes de guerra y que eso vaya involucrando cada vez más actores. Entonces, una de las primeras cosas es esa preocupación sobre ese escalamiento del conflicto. En segundo lugar, tiene que ver con la preocupación que existe en el aspecto humanitario, es decir, que hay una preocupación sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario en las operaciones militares que Israel decida hacer alrededor de el problema de Hamas y contener a Hamas como una amenaza hacia su seguridad, y por el otro lado, la crisis humanitaria que existe en la Franja de Gaza. Además de eso, yo creo que podría colocar como un tercer factor es cuál sería el papel de la comunidad internacional en la liberación de los secuestrados y en esa mediación negociando con este grupo armado, con un grupo terrorista para esa liberación de los secuestrados, que siempre ha sido una estrategia de guerra de este tipo de grupos para obtener ciertos beneficios políticos. Digamos, también ha servido para limitar una posible invasión de Israel, pero también ha servido para liberar a muchos de sus compañeros o miembros de su organización que están detenidos por Israel. Entonces, ahí la comunidad internacional y los países se han convertido, digamos, en un actor importante para lograr este tipo de acuerdos y dar garantías de seguridad. No olvidemos que muchos de estos líderes de Hamas están en países como Qatar, algunos están en Turquía, Turquía se ha ofrecido a intervenir. Entonces, los países tienen un rol importante en la solución de este momento, de este conflicto. Pero además de eso, nosotros encontramos otros factores que están ocurriendo, y es que, como se observa en las noticias que están pasando, están dándose levantamientos populares a lo largo de diferentes países de Medio Oriente y también incluso de los Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica. Entonces, particularmente hay un movimiento interesante de presión internacional para buscar una solución a este conflicto, pero algo interesante es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Jordania, en el Líbano, ¿sí? En Irak, en Turquía,
donde hay diferentes levantamientos populares a lo largo de estos países y que también en cierto modo puede existir una preocupación para estos gobiernos en la medida que si no hay una solución para el conflicto palestino-israelí, pueden verse también enfrentados a unos levantamientos populares y eso puede en cierto modo causar desestabilidad política. Un cuarto factor que me parece importante que podríamos agregar, digamos, a este tema del escalamiento, de los derechos humanos, de los levantamientos populares a favor de la causa palestina y de ese descontento que hay, también tenemos que ver con el caso de los refugiados palestinos, y es que este conflicto podría causar una nueva crisis migratoria que nosotros estamos viendo por los diferentes conflictos, es decir, ya hay unas crisis por lo que está ocurriendo en el África, ¿sí? Todo este movimiento migratorio que hay. Tuvimos las crisis de refugiados sirios, también de refugiados iraquíes, de refugiados de Yemen. Y pues una nueva crisis de refugiados, y esto ha sido parte importante de por qué muchos países se han resistido a abrir las fronteras y a recibir gente de la Franja de Gaza. Digamos, una de esa política de contención también es un aspecto importante. Es que países como Siria, el Líbano, Jordania, ya tiene una importante población de refugiados palestinos, 210.000 en el caso del Líbano, 280.000 en el caso de Siria, 2.3 millones en el caso de Jordania. Entonces, muchos de estos países no pueden soportar esa nueva presión de acoger a nuevos refugiados palestinos y parte de esa preocupación que hay es eso, y explica una de las razones por qué Egipto no había querido abrir su frontera y, por ejemplo, porque Egipto en este sentido dice, ok, abro la frontera para que ingrese ayuda humanitaria, pero en mi territorio no, yo no voy a recibir población palestina, porque tiene que ver, uno, con esas preocupaciones sobre la presión demográfica, la presión de atender a unos refugiados, el compromiso que tienen esos países de abrir su territorio para ese fin de tener refugiados y la asistencia que pueda brindar, pero además como qué tipo de población voy a estar recibiendo. Digamos, hay una relación que ya vamos a ver muy interesante entre Hamas, la resistencia palestina, Egipto, el Líbano, Siria, y eso es un poco lo que queremos ver, cómo se conecta todo este problema con ahí, porque hay actores internacionales que están interviniendo ahí. Entonces tenemos a Estados Unidos como el principal apoyo a Israel, a los países que apoyan a Hamas, como ha sido Irán, Siria, Qatar, pero también tenemos el papel de los países que comparten esa frontera como el Líbano y Egipto. Y precisamente comencemos hablando de este tipo de actores importantes de los países vecinos. Alimentan la esperanza de que Egipto abra el paso fronterizo a personas con pasaportes extranjeros, pero hasta ahora no hay confirmación oficial. Y muchos gazatíes desesperados por salir de la franja están dispuestos a esperar lo que sea, con pocas pertenencias y sus niños y bebés. Tanto el Líbano como Egipto han sido países que han sido muy importantes en la historia de la causa palestina. Han sido actores fundamentales que han intervenido y han sido donde se ha desarrollado este conflicto. Yo quisiera comenzar con Egipto porque hoy en día es un actor importante en la medida que es por la frontera de Rafah con la Franja de Gaza por donde va a ingresar la ayuda humanitaria. Entonces recordemos que la Franja de Gaza tiene 3 puntos fronterizos, 2 de ellos en territorio israelí, uno en territorio egipcio, que es este de Rafah que queda al sur. Y en ese sentido, Egipto tiene un rol muy importante. Y como yo les comentaba en la sección anterior, Egipto tiene una visión alrededor de lo que ha sido su historia y su intervención dentro de la causa palestina, pues muy particular y paradójica en la medida que no quiere verse involucrado y no quiere verse arrastrado en ese problema. No quiere recibir población refugiada, tampoco le preocupa en cierto modo que algunos militantes de Hamas, que también son enemigos de Egipto en cierto modo y que han habido grupos extremistas en Egipto y que el gobierno actual de Egipto está combatiendo y que combate. Entonces, recibir este tipo de población en la cual puede ingresar miembros de Hamas, pues es una preocupación que tiene Egipto. Dice, no creo, además es posible que esto se convierta en caso que haya un atentado desde territorio egipcio creado por Hamas, me pueda arrastrar a mí a una guerra, ¿sí? Y eso ha sido parte de las preocupaciones que están ahí detrás. Y Egipto también tiene una importancia en esa historia y es porque, como veíamos en el episodio anterior sobre la fundación de Hamas, es allí donde se origina este grupo, ¿no? De esta herencia que era la hermandad musulmana egipcia, de estos grupos integristas y fundamentalistas islámicos que tienen ese origen en Egipto, que nosotros llamamos la hermandad musulmana, que ahí
este grupo va a intervenir y se va a extender y va a influir pues en diferentes partes del Medio Oriente. Entonces hay una importancia que tiene Egipto en la fundación de Hamas, pero aún más en toda la formación del movimiento de resistencia palestina, porque es que es en 1964 cuando se funda la Organización de la Liberación Palestina, apoyado por la Liga Árabe, pues que ahí se funda en el Cairo y ya dice, ok, siempre ha habido una relación importante entre la resistencia palestina y Egipto. Pero eso tiene unas razones que ver y unas razones históricas porque esa relación ha ido cambiando. Es decir, en un primer lugar, por ejemplo, el nacionalismo egipcio, digamos ese movimiento panarabista, pannacionalista árabe, pues que está muy asociado a lo que llamamos el fenómeno del socialismo árabe, digamos unos movimientos de la izquierda socialista árabe lideradas por el presidente de esa época que se llama Gamal Abdel Nasser, que buscaba, digamos, una liberación, un proyecto nacionalista árabe para los árabes. En cierto modo lo estoy resumiendo, pero podría ser. Y el movimiento palestino también adquiere esa idea de los movimientos nacionalistas y tanto Egipto como Siria, que en esa época estaba el presidente, el papá de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, apoyan el movimiento nacionalista palestino. Y ojo con esto, no es un movimiento, la diferencia entre Hamas y la OLP tiene que ver con eso. Hamas es un movimiento integrista islámico que busca crear un Estado islámico, mientras que la OLP, y que hoy en día se llama la Autoridad Nacional Palestina, y Al-Fatah, que son sus herederos, buscan es un movimiento nacionalista secular, es decir, una división entre Estado y religión, no están definiendo algo islámico necesariamente. Entonces, Egipto tiene ese rol importante porque es el origen de este tipo de movimientos de resistencia palestina que apoyaron sobre todo los proyectos nacionalistas. Pero también Egipto fue el primer país en establecer relaciones con Israel en 1978, no sin antes haber tenido varias guerras con Israel, pero finalmente es el primer país de ese mundo árabe que rompe ese enfrentamiento, es decir, cómo el conflicto se fue transformando de un conflicto árabe-israelí a un conflicto palestino-israelí. Entonces, los países árabes vecinos empiezan a salirse de ese enfrentamiento con Israel y hay un aspecto importante porque son esas negociaciones que son los acuerdos de Camp David que se dan entre el presidente egipcio Anwar al-Sadat y el presidente israelí en 1978, que se establecen relaciones por primera vez entre un país árabe e Israel. Esto, por supuesto, lleva a un momento que es el asesinato del presidente egipcio de Anwar al-Sadat en 1981, donde tal vez es la primera manifestación del terrorismo islámico. Digamos, en los años 79, 1980, en ese momento aparece el origen del terrorismo islámico. Y entre una de esas manifestaciones pues tiene que ver con el asesinato del presidente egipcio por miembros del ejército que hacían parte de la yihad islámica egipcia. Recordemos que también hay un grupo que se llama la Yihad Islámica que está en Palestina y que también está en la Franja de Gaza, que buscan también, son grupos integristas inspirados en las revoluciones, en las ideas de recuperar la sociedad islámica. Entonces, eso es parte importante de cómo Egipto ha intervenido a lo largo de esta historia, ¿sí? Y cómo Egipto ha tenido una posición muy dura con este tipo de grupos como Hamas, con este tipo de la población palestina, donde siempre quiere como meterlo con pinzas, en la medida que no quiere intervenir de gran manera porque sabe que puede verse arrastrado en un conflicto y que es parte importante, digamos, de su relación con Israel y establecer, digamos, un buen vecindario de lo que está y lo que fue resultado de los acuerdos de paz que se firmaron en los años 80. Por su parte, digamos, por la frontera norte de Israel se encuentra el Líbano. Y en el Líbano ha sido un país muy importante, como les digo, también tiene una gran cantidad de población refugiada palestina y ha sido también la sede de estos tipos de actores, es decir, ha sido la sede de la Organización para la Liberación Palestina, ha sido sede de Hamas, digamos, donde han usado este territorio y este país como un refugio desde el cual están operando con el fin de atacar a Israel. Y esa ha sido, digamos, parte importante porque el conflicto siempre, lo que ha ocurrido en Israel, en Palestina, esos enfrentamientos, ha terminado arrastrando o ha terminado extendiéndose hacia el Líbano. Y particularmente porque después de lo que fueron las guerras de los 6 días, cuando Israel recupera gran parte de sus territorios, que se da en 1967, que conquista la Franja de Gaza, que conquista la franja, el Sinaí de Egipto, que conquista los altos del Golán de Siria, ¿sí? Que también estaba el desarrollo de una guerra civil que se está dando en el Líbano. Entonces, siempre el Líbano ha estado influido por estos desarrollos que se están dando en este conflicto palestino-israelí.
Y precisamente después de esta guerra de 1967, pues la OLP salió expulsada, la resistencia palestina había sido expulsada de ahí y se dirige hacia el Líbano. Y desde ahí durante todos los años 70 empieza, muy similar, a lanzar ataques hacia el norte de Israel. Sin embargo, en la organización palestina ya queda algo importante. La OLP estaba conformada por muchos grupos, unos más radicales, otros más abiertos a la negociación política, y en ese momento, en la década de 1970, ocurren hechos importantes que obligan a Israel a invadir el Líbano para combatir a la organización de la liberación palestina, la OLP. Y, por ejemplo, está el hecho, ustedes recordarán, hay un hecho muy famoso que son los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, cuando un grupo palestino radical llamado Septiembre Negro entra a la Villa Olímpica en la sede de Múnich en 1972 y asesina 11 atletas olímpicos israelíes. Digamos, eso fue uno de los momentos del terrorismo palestino tal vez más importantes. Y otro intento que ocurre similar es el intento de asesinar al embajador israelí en el Reino Unido en 1982. Entonces lo que hace Israel es decir, ok, esta gente me está operando desde el Líbano, yo tengo que intervenir. Y ahí, en ese contexto de la guerra civil del Líbano que se estaba dando entre cristianos, musulmanes, ¿sí?, en los diferentes grupos que componen este Líbano, que tiene diferentes grupos religiosos, entonces Israel decide invadir el Líbano y tiene un control que va a durar hasta el año 2000. O sea, si bien Israel se retira en 1986 del Líbano, mantiene un control y cierta ocupación en el Líbano hasta el año 2000. Entonces, en este mismo contexto ocurren dos cosas. Surge un grupo de resistencia en contra de Israel que está en el territorio del Líbano, apoyado por Irán, que se llama el Hezbollah, que es un grupo que ustedes están escuchando mucho por estos días. Hezbollah es un grupo, se denomina Partido de Dios, está apoyado por Irán y que también tiene ese objetivo de destruir y eliminar el Estado de Israel. Y entonces Hezbollah nace en este contexto también de las guerras civiles en el Líbano, de la ocupación de Israel, nace para combatir a Israel, no solo expulsarlo del Líbano, sino también destruirlo y apoyar su destrucción, y ha realizado diferentes ataques, ha tenido muchas guerras con Israel, incluso la guerra que ha tenido en el año 2006, donde duró varios años, un mes de conflicto, más esos 30 días de conflicto, pero ha sido una organización terrorista que constantemente está enfrentándose con Israel, que ustedes escuchan que recientemente ha lanzado ataques al norte de Israel y que puede ser, digamos, una de las opciones de abrirle dos frentes de guerra a Israel, tanto en el norte como en el sur. Sin embargo, esto también, aparte de la creación del Hezbollah en este contexto, se da la salida de la organización palestina, que abandona el Líbano y se dirige al norte de África, y entonces llega a Túnez y a Argelia. En Túnez establece su rama política en 1982, allí va a estar hasta 1993 cuando se firman los acuerdos de Oslo, en uno de los principales acuerdos de paz que se están tratando de establecer entre la Organización para la Liberación Palestina e Israel, pero también hay una sede legislativa, por decirlo así, en Argelia. Entonces, en estos dos países, en Túnez y Argelia, que están ahí cerquita en el norte del África, pues se va a movilizar, va a salir el movimiento palestino del Líbano y va a dirigirse hacia Túnez y Argelia, incluso allá mismo. Y uno de los aspectos importantes es que la declaración de independencia del Estado de Palestina no ocurre ahí, sino que ocurre en 1988 en la ciudad de Argel. Y esta tiene una particularidad en la medida de que en este momento en que la Organización de la Liberación Palestina se retira del Líbano, hay un cambio en su forma de hacer la política, porque en ese momento que está en Túnez, en ese momento que está en Argelia, decide abandonar la lucha armada, y eso va a hacer que la OLP sea un movimiento político y no un movimiento armado, es decir, abandona eso, y eso precipita la llegada de los acuerdos de paz de Oslo y la creación de dos estados, el reconocimiento del Estado de Israel. Es decir, hay un cambio en la resistencia palestina gracias a lo que ocurrió en el Líbano y a su llegada al norte de África, y por eso vemos que lo que ha pasado este conflicto a nivel internacional ha sido muy importante para cambiar estas visiones y cómo se ha desarrollado este conflicto, ya sea en radicalizarlo más y llevar enfrentamientos como ha sido el papel del Hezbollah, ¿sí?, y las guerras que ha tenido con Israel, o tal vez de buscar una solución pacífica. Sin embargo, este conflicto, tanto el Líbano como Egipto, como ustedes pueden ver, son los actores más importantes, tal vez porque son los dos países vecinos, y que inmediatamente si hay un conflicto en este territorio se va a expandir y se van a ver absorbidos.
abierto una posible escalada en el conflicto. El ayatolá Ali Khamenei declaró que si los bombardeos contra la franja de Gaza Pero esto nos lleva a otro de los actores tal vez más importantes y de tal vez de los que más se habla, que es Irán. Irán, como yo les he mencionado, desde la revolución iraní de 1979, una revolución islámico-clerical que impone una teocracia en Irán, este país ha establecido, digamos, desde su origen la eliminación del Estado de Israel como uno de sus objetivos. O sea, algo que esa revolución islámica radical iraní, pero chiita, no sunita, pues ha planteado que es importante dentro de estos objetivos políticos la eliminación del Estado de Israel. Y parte de eso ha estado apoyar la causa palestina y ha sido una parte importante de Irán. Irán ha tratado de mover sus piezas como uno de los actores más influyentes en Medio Oriente para apoyar los movimientos que están en oposición a Israel. Y desde entonces Irán sobre todo ha intervenido en países como Siria, donde es importante socio, digamos, en ese eje de los países que son chiitas, que se enfrentan a los países sunitas que están liderados por Arabia Saudita. Entonces Irán se convierte en ese eje de los chiitas, donde interviene en Siria, donde si bien Siria tiene una población sunita mayoritaria, estaba liderada por la familia al-Assad, que son chiitas, entonces comparte, interviene en el Líbano, que es donde también hay otra importante población chiita. Entonces se crea ese tipo de eje o de media luna chiita sobre el cual Irán está ejerciendo influencia hasta hoy en día. Incluso hoy el gobierno de Irak es muy simpatizante de Irán y hay mucha influencia de Irán tanto en Siria como en Irak. Sin embargo, hay una contradicción interesante porque es que los palestinos son sunitas. Entonces, hay una contradicción detrás de esa división de religiones que normalmente se presenta al Medio Oriente, pero para Irán ha sido muy importante apoyar la causa palestina porque su objetivo es la eliminación del Estado de Israel. Y en ese sentido ha apoyado grupos que busquen enfrentar a Israel. Por ejemplo, ha fundado y patrocinado al Hezbollah en 1982 en el contexto de la ocupación israelí del Líbano. Ha apoyado a Hamas desde brindándoles su entrenamiento, brindándoles armas, brindándoles rockets, ¿sí? Eso ha sido un aspecto importante. Ha apoyado también un grupo que se llama la Yihad Islámica Palestina, que surge en un contexto muy similar y en ese sentido también tiene esa inspiración, digamos, la Yihad Islámica tiene una inspiración en la revolución islámico-clerical que ocurrió en Irán. Entonces, para Irán ha sido muy importante esa pelea y esa intervención con Israel. De hecho, algo que es muy interesante ha sido cómo se ha dado una especie de guerra entre Israel e Irán, peleada en las sombras, por decirlo así, digamos, como a través de operativos de inteligencia. Israel ha saboteado, o sea, el programa nuclear iraní ha sido saboteado varias veces por Israel. Por ejemplo, alguna vez se lanzó una USB que de alguna manera esa operación hizo que infectara a los computadores iraníes del programa nuclear y lo retrasara, o han habido bombardeos, o han habido asesinatos en operaciones especiales de científicos iraníes que están trabajando en el proyecto nuclear. Y así ocurren, por ejemplo, que Irán sutilmente apoya a grupos como el Hezbollah, como Hamas, le facilita armas, le facilita entrenamiento y espera que ataquen Israel. Sí, entonces siempre se ha dado esa guerra donde también incluso en Siria se ha dado parte de esos escenarios. Ustedes escucharán esta semana que Israel, por ejemplo, bombardea objetivos iraníes que hay en Siria. Por ejemplo, hace poco bombardeó el aeropuerto de Alepo, pues sabiendo que iban a llegar algunos enviados de Irán a territorio sirio, pues pensando en que posiblemente pueda darse operaciones desde territorio sirio contra Israel, entonces que Irán está interviniendo, que está movilizando fuerzas y de ese modo pues les manda una advertencia y les dice, ojo con lo que está pasando, ¿sí? Y eso también, la importancia de Irán en este rol, también nos habla cómo tenemos que mirar esas protestas en el Medio Oriente, porque que ocurran en el Líbano, que ocurran en Irak, que ocurran en Siria, pues gran parte de eso está movilizado por toda la propaganda anti-israelí que va a estar generando el régimen iraní. Y eso es una parte importante de cómo tenemos que mirar, porque sí le interesa movilizar esa causa y que su causa radical de destrucción del Estado de Israel sea aceptable dentro de la población. Y eso es parte muy, muy relevante de cómo se mezclan estos dos países de Irán y Siria, porque han sido ellos los que están soportando gran parte de esta guerra y gran parte de este conflicto, ¿sí? Y son como la antítesis de lo que ha sido el Estado de Israel y llevan esta guerra y este enfrentamiento. Pero detrás de eso hay un cambio porque tiene que ver con todo lo que está pasando hoy en día en el nuevo Medio Oriente, en los nuevos desarrollos, porque sabemos que las dos potencias del Medio Oriente, el mundo chiita y sunita, pues son Irán
y por el otro lado Arabia Saudita como la cabeza, donde están los sitios sagrados del Islam, donde está toda esa cabeza del sunismo, ¿sí? Los grandes sacerdotes, los grandes ulemas, donde estuvo el profeta Mahoma. Entonces hay ese enfrentamiento dentro del mundo musulmán, pero también ahí están interviniendo nuevos actores como es China y Rusia. Por ejemplo, China, que ha facilitado un entendimiento entre Arabia Saudita e Irán. Y todo eso, en ese momento Irán está apoyando a Rusia con drones que son kamikaze para participar en la guerra en Ucrania. Entonces ahí empieza como a conectarse este conflicto en las medidas internacionales, porque mientras están ocurriendo unos desarrollos en Medio Oriente, donde el Medio Oriente se estaba transformando, donde China está interviniendo, donde Rusia está interviniendo, pues qué tanto este conflicto puede escalar y se puede transformar. Y esto nos lleva a una última parte, porque dentro de todo estos actores, tanto los países vecinos como las potencias y los países regionales, pues también hay una intervención que llamaríamos de esa comunidad internacional, de las Naciones Unidas, de lo que significa para Estados Unidos y para Occidente el Estado de Israel, porque si bien el origen, parte de este conflicto tiene que ver con las potencias de Occidente en Medio Oriente, ahí surge el Estado de Israel, pues han sido parte importante de cómo se ha desarrollado este conflicto árabe-israelí, palestino-israelí, entre Hamas e Israel. Es decir, ellos buscan intervenir en cierto modo tratando de, digamos, contener, porque saben qué es lo que significa una guerra y cómo los pueden a ellos arrastrar. Es decir, las guerras en Israel siempre han tenido un efecto internacional. Los enfrentamientos entre Israel y los palestinos, los enfrentamientos entre Israel y los países árabes han tenido un efecto internacional que hace que este conflicto sea muy importante para todos. No solo por mencionar que después de que las Naciones Unidas crean el Estado de Israel, inmediatamente al día siguiente de 1947-48, pues se lanzan la gran operación en contra de Israel de 5 países que atacan a Israel, y que se da un conflicto que Israel logra defenderse y decir, ok, aquí existimos, y empieza todo. O sea, algo que no se cuenta mucho de las guerras entre Israel y Palestina es que la guerra siempre ha llevado unas conquistas de mayor territorio israelí. O sea, ha sido parte importante porque Israel ha aumentado su control dentro de ese territorio después de esa división. Entonces, sobre esas tensiones se había planteado esa solución de la división de los dos estados, pero además de eso, esos conflictos, las guerras de Israel con Egipto, las guerras de Israel con Siria, las guerras de Israel con el Líbano, pues ha tenido esos efectos internacionales. Por ejemplo, la llamada crisis del Canal del Suez. El Canal del Suez es un pasillo estrecho que une Asia con el África, que queda en Egipto, que queda cerca de la península del Sinaí, por donde usted conecta el mar Mediterráneo con esa salida hacia el Golfo Pérsico, ¿sí? Entonces los barcos pasan por ahí. Y fue muy importante porque Egipto tuvo, en medio de esos enfrentamientos con Israel y la presión que tenía que hacer, pues también se daba, si hay un enfrentamiento entre Egipto e Israel, pues ese paso se cierra. Y eso ocurrió más o menos dentro del marco de la Guerra de los 6 días. También ocurre, por ejemplo, lo que fue la Guerra de Yom Kippur, que ustedes recordarán que hay mucha comparación entre esta operación de Hamas y la Guerra del Yom Kippur, pero detrás de todo eso, para, por ejemplo, presionar a Israel que devolviera los territorios, que cesara las operaciones militares, hubo una presión de los países árabes en 1973 que llevó al aumento de los precios del petróleo y llevó a una crisis económica a nivel mundial. Entonces, detrás de todo esto, también unos efectos que la comunidad internacional hace que deba tener en cuenta. Y Estados Unidos es uno de los que más, porque Estados Unidos se identifica como el gran soporte a Israel, pero para Estados Unidos es una preocupación en su nueva política que tiene hacia el mundo, digamos, de dejar de ser el policía del mundo, sino que ser mucho más asertivo, crear alianzas globales, tener países amigos, que pues por supuesto defiendan los intereses de los Estados Unidos, que creo que es parte de eso de la política internacional. Pero Estados Unidos tiene esa preocupación de que no quiere verse arrastrado a una guerra en Medio Oriente, que ellos deban intervenir por defender a Israel. Es decir, eso es una preocupación importante. Por eso el desescalamiento del conflicto es un aspecto muy interesante que tenemos que tener en cuenta, porque Estados Unidos durante los últimos años, y es un poco lo que se habla, estaba pensando en una nueva arquitectura del Medio Oriente. Es decir, todo lo que se hizo de los llamados acuerdos de Abraham, donde Israel restablece relaciones con varios países árabes, ¿sí? Donde incluso se busca que Israel y Arabia Saudita lleguen a unos acuerdos y unos entendimientos, pues está generando, digamos, un Medio Oriente que podría ser mucho más pacífico en la medida que los países, digamos, empiezan a relacionarse entre ellos, empiezan a reconocerse entre ellos, y así podría darse un Medio Oriente más pacífico. El asunto y parte de lo que tiene que ver con eso es que esa arquitectura del nuevo Medio Oriente no tenía en cuenta
la cuestión palestina, en la medida que muchos de esos países no colocaban, porque siempre ha sido un condicionante de la relación de Israel con los otros países de alrededor y los países árabes, era la solución de la cuestión palestina. ¿Y qué ocurre? Que en los acuerdos de Abraham se firman, pero no se nombra la cuestión palestina, como sí, la vamos a atender y demás. Lo mismo podría haber pasado en el caso de Arabia Saudita, digamos, no era un factor relevante en este momento si se hubieran establecido. Los diálogos se han congelado, pero de todas es un aspecto importante que nosotros tenemos ahí en ese nuevo Medio Oriente que se quiere formar mucho más pacífico. Y por su lado, por el otro lado, todo lo que está haciendo China. China se ha convertido también en un país que quiere, digamos, intervenir en esta región, digamos, también como China creciendo como potencia mundial, pues incluso intervino y uno de sus grandes logros fue lograr una llamada entre Irán y Arabia Saudita, entre los dos líderes políticos de estos dos países, y ver cómo pueden llegar a un diálogo y un entendimiento. Es decir, esto ha sido parte importante en la medida que yo les decía que Irán y Arabia Saudita son los grandes enemigos dentro de esa disputa entre chiitas y sunitas en Medio Oriente. Y detrás de todo eso tiene que ver como cuál es el manejo hacia Irán, qué ocurre con el programa nuclear de Irán, que Irán no se convierta en un actor que esté desestabilizando los demás países. Entonces, como Estados Unidos, por ejemplo, con su política del palo, la zanahoria, las sanciones económicas, pues viene trabajando con el tema de Irán. Y eso está detrás de todo eso, de la visita de Joe Biden por la que comenzamos este episodio, porque es cómo logramos que este conflicto no se extienda más, cómo logramos que el rechazo y el repudio incluso que causa Israel a través de sus operaciones en la Franja de Gaza, pues no pueda llevar a arrastrar hacia un conflicto que sea mucho más grande y que sea necesaria la intervención humanitaria en estos territorios y que posiblemente llegue a una solución del conflicto palestino-israelí. Y por eso, por ejemplo, se están dando todos estos acuerdos humanitarios en los que participan países como China, como Estados Unidos, la Unión Europea, ¿sí? El Líbano, Egipto, ¿sí? Y se está tratando de llegar a esas soluciones que busquen una solución mediada, una solución humanitaria a este conflicto. Entonces, como hemos visto en este episodio, el conflicto de palestino-israelí tiene unas dimensiones internacionales muy importantes. Es un conflicto clarísimo para la seguridad internacional, para la seguridad del Medio Oriente, incluso para los precios del petróleo. Pero este conflicto ha ido cambiando, digamos, en esas dimensiones internacionales según el papel que tengan diferentes actores y cómo se establecen procesos de paz, negociaciones. Y el conflicto por eso es que ha avanzado de ser un conflicto árabe-israelí a ser un conflicto palestino-israelí, a ser un conflicto entre Hamas e Israel. Digamos, tiene que ver con todos esos cambios en las dinámicas de los diferentes actores internacionales, de cómo está cambiando el Medio Oriente, de cómo ha cambiado la realidad política de la misma región del medio ambiente. Pero sí hay esa preocupación porque este conflicto tiene ese potencial de que lo que ocurra ahí puede arrastrar a unas nuevas guerras en Medio Oriente, ¿sí? Y puede arrastrar a varios países a través de este sistema de alianzas e influencias que tienen. Y es parte de esa preocupación, cómo la comunidad internacional puede tomar unas medidas que busquen la paz, que busquen una solución definitiva del conflicto, porque sea algo que todo el mundo está de acuerdo, es que la solución tiene que ver con los dos estados, y ahí el papel de las Naciones Unidas va a ser muy importante. No sabemos si este conflicto, esta situación que es considerado tal vez algo que va a cambiar la arquitectura del Medio Oriente a partir de ahora, que muchos comparan con el 11 de septiembre, pues qué tanto las Naciones Unidas pueden hacer y pueden intervenir en este caso para llegar finalmente a una solución negociada. Digamos, parte de lo que ha cambiado después de este ataque tiene que ver es con eso, con recordarnos que existe esta problemática y que hay que solucionar, de que es una problemática que tiene una importancia internacional, que es clave poner fin y poner solución. Y digamos, Hamas volvió a poner en boca de todos ese ataque de Hamas, que también ha sido parte de su objetivo, volvió a poner la causa palestina en boca de todos, y si en este momento es necesario poder llegar a la paz. Y por eso en el próximo episodio pues vamos a hablar de eso, de cómo es y ha sido los procesos de paz entre Israel y Palestina y por supuesto entre todos los países de la región. Entonces los invito a que no se pierdan el siguiente episodio de Funde Podcast, donde vamos a estar abordando pues cómo han sido los procesos de paz en el conflicto palestino-israelí. Pero antes de finalizar este episodio, quiero dejarlos y preguntarles sobre qué piensan sobre el papel de la comunidad internacional
en el conflicto palestino-israelí. Me encantaría conocer su opinión, así que los invito a participar en la sección de preguntas y respuestas que encontrarán en Spotify. Y claro, también los invito a calificar el podcast y a compartirlo en sus redes sociales, con sus amigos, con todos, porque esta es la forma más importante para poder llegar a muchas más personas. Y como ustedes saben, crear contenido de calidad requiere tiempo, esfuerzo y recursos. Por eso, si disfrutan de los episodios de Difunde Podcast, quiero invitarlos a considerar hacer una donación. Con su aporte ayudarán muchísimo a este podcast a que mejore cada día y que se mantenga al aire. En cualquiera de los enlaces que les voy a dejar en la descripción de este episodio, van a encontrar la opción de hacer una donación de manera segura y sencilla. Cada aporte cuenta y ayuda a hacer crecer este podcast. Realmente les agradezco mucho su apoyo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en las redes sociales. Lo encuentran como Difunde Podcast en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si te gusta el podcast, te invito a recomendarlo. Difunde Podcast se encuentra en todas las plataformas disponibles. Eso ha sido todo por hoy. Les habló Guillermo Espina. Recuerda que si te gusta, difunde.